Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar, bueno, para variar un poco lo que está sucediendo en Ucrania. Bueno, no creo que no es necesario que repita lo que está pasando en Ucrania. Pero hace poco había hecho un video sobre la demografía ucraniana, donde hablaba que era un país que se viene despoblando desde hace muchísimo tiempo, desde hace por lo menos 3 décadas, casi 3 décadas. Su punto máximo en la población fue en 1993. A partir de ese momento la población empezó a caer, tanto por la migración como por la baja fertilidad que había y también la alta mortalidad. Ese fenómeno había más o menos parado, el tema de la alta mortalidad, la expectativa de vida volvió a subir en los últimos años, volviendo a niveles de la época soviética e inclusive superándolos un poco. Lo que fue la fertilidad quedó bastante baja, había subido, después volvió a bajar, y para el año 2020 había sido aproximadamente 1,36 hijos por mujer, muy por debajo de lo que se necesita, según algunos modelos demográficos, para tener una población estable, lo que bueno, nos vaticinaba que la población ucraniana iba a continuar cayendo, pero ya no tanto. También había que tomar en cuenta la cuestión de la migración, y había dicho que la gente que ya había querido irse de Ucrania se había ido y que, bueno, entonces había cierto futuro estable, un lento descenso de la población y que, bueno, obviamente eso trae sus dificultades, sus cosas difíciles de solucionar, pero que, bueno, era dentro de todo manejable, no muy distinto a lo que estaba pasando en otros países. Bueno, esto cambió totalmente, ¿no? La situación cambió totalmente. Así que lo que pensé es que estaría bueno hacer como una especie de, bueno, vuelta a Ucrania, volviendo a analizar su demografía, teniendo en cuenta estas cuestiones. Por un lado, tengo que decir que no había sacado, creo yo, la cuestión de la población en las zonas separatistas prorrusas. Obviamente la población de Crimea ya no se contaba en general en las estimaciones de la población de Ucrania, porque ya se daba por sentado que era parte de Rusia y ya está, era una cuestión de hecho que había que aceptar. Y la población de Ucrania, sin contar a Crimea, se estimaba, y se estima en realidad, a 41 millones de personas. Aproximadamente, un poco más de 41 millones de personas. Si le restamos la población de las repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk, ya el panorama empieza a cambiar, porque en Luhansk hay aproximadamente, según bueno, algunas estimaciones, todo esto son estimaciones, ¿no? Son estimaciones, por una zona de guerra es muy difícil hacer bueno, un conteo muy bueno de la población. 1.464.039 personas, mientras que en la República de Donetsk habría alrededor de 2 millones, bueno, en realidad la estimación es de 2.312.448 personas. Así que si le quitamos esta población a Ucrania, en realidad la población de Ucrania, digamos, en el estado de Ucrania, no era de 41 millones de personas, sino de 37.403.297 personas. Es decir, 37 millones y medio de personas aproximadamente, ¿no? Bueno, esto contrasta muchísimo con los 52 millones de personas que llegó a haber en ese país. Entonces habría una disminución de 15 millones de personas, sea por la migración, la baja natalidad y bueno, y las zonas separatistas, lo que fue un descenso espectacular. Entonces, si tomamos como cierta esta estimación de 37 millones y medio de personas, tenemos que, bueno, esto es inclusive peor, porque estas son estimaciones de la ONU, la parte que se ocupa justamente de los refugiados, que está estimando que alrededor de 1 millón de personas habrían dejado Ucrania desde la invasión rusa. Y que esto es bueno, un número increíblemente alto, se llegó muy rápido, lo que representaría, según estas estimaciones de la ONU, el 2% de la población de Ucrania que se fue, pero ellos toman la población de Ucrania como 44 millones de personas, es decir, la población de toda Ucrania, teniendo en cuenta también a la población de las zonas separatistas. Entonces sí se daría más o menos a 44 millones de personas, sin contar Crimea. Si contamos esos 44 millones de personas, entonces se fue el 2% de la población en poco menos de 2 semanas. Si no contamos eso, sería un porcentaje más alto. Bueno, es un montón. La verdad, es mucho porque comparándolo con otro conflicto, no similar, pero cercano en tiempo, tenemos por ejemplo que en Siria,
para llegar a ese punto, para llegar a que se fueran el primer millón de personas que se fue de Siria, se tardó 3 meses. 3 meses de conflicto y ahí recién se llegó al millón de refugiados. La mayoría, bueno, fueron a Turquía y desde allí a otras partes del mundo. Entonces se tardó 3 meses. Acá se tardó alrededor de 2 semanas en llegar al número de 1 millón de refugiados. Yo creo que también tiene que ver con la cercanía, bueno, a la Unión Europea, a las buenas vías de comunicación, ¿no? La buena vía de comunicación. Eso también ayuda muchísimo a la cuestión de irse de Ucrania. Las estimaciones hablan ahora de que el conflicto podría dejar 4 millones de refugiados. Estos son estimaciones que pueden cambiar de un día para el otro, pueden ir para menos, pueden ir para más, inclusive si esto se extendería mucho en el tiempo, cuán grave sería la guerra y estas cuestiones, ¿no? Estos refugiados están poniendo mucha presión en los países vecinos, especialmente en Polonia y los recursos de esos países. Tenemos que el país donde mayor refugiados ucranianos hay es Polonia, justamente con 505.000 aproximadamente. En segundo lugar estaría Hungría, donde habrían llegado 139.000 refugiados. Luego vendría Moldavia, donde habría 97.000 refugiados. Luego habría en Rumania 51.000 refugiados. En Eslovaquia 72.000. 90.000 hubieran ido a otras partes de Europa. Yo creo que esto se va a ir acelerando la migración a lo que sería Europa Occidental. Pero también hay, y que hay que notarlo, hay que decirlo también, 50.000 que se habrían ido a Rusia y un número también indeterminado a Bielorrusia, un par de miles o cientos de personas también se habrían ido. Es decir, la gente huyó para todos lados, para donde pudo, para salir de la zona de conflicto. Privilegiaron lo que sería la Unión Europea, los países más prósperos, obviamente, por sobre Rusia y sobre Bielorrusia. Y también, en este caso, como Rusia fue el agresor, se entiende bastante, ¿no? Así que esto continúa. Probablemente veamos que esta nueva crisis humanitaria se va a hacer más profunda en los próximos meses, en las próximas semanas, si es que no se llega a algún acuerdo. Tenemos que la mayoría de los refugiados son mujeres y niños, a diferencia del conflicto sirio donde había muchos hombres. En este caso hay muchas mujeres y niños, inclusive muchos niños que van por su cuenta, ¿no? Y esto tiene que ver porque los hombres en edad militar fueron obligados a quedarse en Ucrania. El Estado ucraniano los obligó a quedarse en Ucrania, por lo que hay un montón de refugiados niños y mujeres que están llegando a esos países, ¿no? A los países vecinos. Todo este fenómeno migratorio va a traer consecuencias económicas grandes para la zona. Primeramente va a ser un costo para estos estados, pero habrá que ver si esto se convierte en algo permanente. Seguramente veamos una minoría ucraniana importante en países como Polonia, ¿no? Eslovaquia, Hungría, Rumania, y yo creo que también Alemania eventualmente van a llegar ahí, y otras partes de Europa central y occidental, si es que el conflicto dura mucho tiempo más. Así que tomando en cuenta las peores estimaciones de la ONU, tendríamos que la población ucraniana llegaría a los 33 millones y medio de personas en los próximos meses, en los próximos años, muy rápidamente. Eso sería si es que se llega al número de 4 millones de refugiados. Lo que veríamos que entonces este fenómeno del despoblamiento de Ucrania continuaría. Ucrania estaría perdiendo población constantemente. Además, como dije previamente, mucha de esta población que se va son niños, literalmente, y son mujeres, en edad fértil, obviamente, no solo mujeres en edad fértil, pero son mujeres. Lo que dificultaría después la cuestión de retomar el sendero del crecimiento demográfico en Ucrania. Así que Ucrania estaba mal, hay que decirlo, llegó a estar muy mal demográficamente, luego mejoró y en los últimos años estaba mal, y ahora podemos decir que está en una situación muy mala. La situación demográfica en particular de Ucrania es muy mala, y esto puede también ser peor si tenemos en cuenta también
que probablemente los rusos vayan a anexar por lo menos algunos territorios, lo que también le restaría poder demográfico a Ucrania aún más, y bueno, ya estaríamos en una situación en la cual pierden de población por las anexiones de Rusia, perderían población por bueno, la gente refugiada que se va a otros países, y bueno, quedaría Ucrania con pocos niños, con pocas mujeres en edad fértil, lo que haría que justamente este descenso de la población se acelerara aún más. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, un tema bastante duro, un tema bastante difícil, pero bueno, yo creo que es interesante tratarlo, intentar ser lo más imparcial posible. Bueno, les dejo la pregunta. ¿Creen que Ucrania se podrá recuperar demográficamente luego de que haya pasado el conflicto? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Bueno, nos vemos pronto. Saludos.